Hola a todos, en este video les comparto las predicciones para el último trimestre del año de 3 países. Están juntos en este video no porque no sean importantes, sino todo lo contrario y sobre todo porque son los 3 países que creo que no va a haber demasiados cambios desafortunadamente en este último trimestre. Se están encaminando a cosas bastante complicadas, más de las que ya están viviendo actualmente. Bueno, me refiero a Colombia, Nicaragua y Venezuela. Estoy haciendo estas tiradas rápidas, solamente arcanos mayores, para ver a nivel general qué es lo que se les puede venir en este último trimestre del año. Les voy a dejar en la parte de la información del video, en la parte de abajo, el minuto en el que cada una de las predicciones inicia para cada país, por si lo gustan adelantar. Vamos a ver, empiezo con Colombia. ¿Cómo va a terminar Colombia este último trimestre del año 2020? Colombia. Bueno, desafortunadamente de lo que me está hablando al principio de la tirada es de un líder, un presidente que se encuentra acorralado, alguien que en estos momentos no tiene la cabeza fría como para actuar acorde a todas las situaciones adversas que tiene el país. Afortunadamente veo aquí que hay una mujer bastante importante, muy cercana al poder, alguien que tiene que ser de su círculo cercano, círculo político cercano, que probablemente sea quien pueda encontrar la manera de hacer que se logren acuerdos con la sociedad para que haya un diálogo. Pese a todo, me dice, ese diálogo no va a funcionar, va a hacer que las aguas se calmen un poco, pero después se vienen más conflictos a nivel social. Eso ya me lo está marcando para enero del próximo año. Me dicen estas cartas, ese va a ser un mes decisivo en la vida de los colombianos. Si se dan cuenta, bueno, pregunté el último trimestre del año, pero es que me dicen, este último trimestre es el caos total, ¿no? Y continúan las cosas como hasta ahora, pero les digo, sí va a haber un intento de diálogo del gobierno con manifestantes, con organizaciones civiles, con grupos que están luchando por derechos humanos, pero el diálogo no se ve que se vaya a llegar a concluir de forma positiva, no se ve ni siquiera un pacto social, algo que pueda llegar a eso, sino un estallido social mucho más fuerte. Y si esta bomba de tiempo, porque así es como lo están pintando, es algo que ya, lo que desafortunadamente iba a pasar sí o sí, porque está marcado por el destino en Colombia, si esto estalla, estamos hablando de un conflicto a nivel civil que va a tardar años. Probablemente se pueden llevar otra década de problemas a nivel social en Colombia si llega a estallar un conflicto, pues sí, un conflicto social. Lo tienen muy difícil en el sentido de que se está protestando por cosas que realmente afectan a la sociedad. Vamos, si hay un sustento social real y una razón de ser de estas protestas, pero se puede salir de control, porque desafortunadamente en Colombia siguen pasando muchas cosas debajo del agua. Es un país que no ha llegado realmente a tener la tan ansiada paz y pueden pasar de este momento de tensión a una debacle a nivel civil, a nivel social. Entonces, es un futuro aún incierto. Eso es lo que veo. Sí hay esperanzas de diálogo, de gobierno-sociedad, pero mucho de ese diálogo y de lo que se llegue a concluir de él será lo que logre hacer que esta situación se tranquilice o se salga de control. Yo inclusive veo que me dicen estas cartas para el próximo año, estas
Estas manifestaciones inclusive lo que van a querer conseguir es la destitución del presidente actual y un juicio político en su contra porque se van a destapar todavía más cosas que tienen que ver con el presidente actual y ciertos presidentes anteriores. Hay un destape bien importante de casos de corrupción antes de que termine este año 2020 e inicie el 2021, algo que va a simbrar al país y que puede ser lo que termine ya de ser la gota que derrama el vaso para que este conflicto social se dé en una escalada mucho mayor de lo que están viviendo ahora. Espero que aún estén a tiempo de evitar esta situación. A nivel salud, no bajen la guardia. Yo veo que empezaron bien el tratar de controlar la pandemia, pero eso es algo que también se les salió de las manos y sucedió en muchas partes del mundo, no nada más en Colombia. Desafortunadamente, las buenas expectativas que habrían tenido como para pasar y bailar esta pandemia de la mejor forma ya se esfumaron, de eso también me está hablando aquí. Y bueno, tal como va a pasar en muchas otras partes del mundo, cuando la pandemia termine, se sabrán las cifras mucho más exactas de cuántas personas lamentablemente perdieron la vida por esta situación. En estos momentos me dice, también hay mucho secretismo alrededor de eso y no nada más de parte de gobierno, sino de parte de la población. Yo veo que hay un fuerte estigma para las personas que están contagiadas y es como guardar el secreto, ¿no? El mentir hacia los vecinos, hacia la familia, decir que se murió de cualquier otra cosa menos de coronavirus. No sé por qué, pero eso es lo que me están pintando aquí estas cartas. Y me dicen también, bueno, ese secretismo no ayuda mucho tampoco a las cifras oficiales, ¿no? Para que se sepa al final cómo fue el golpe real de esta pandemia en este país. De momento, sí les digo, la situación sigue tensa, sigue igual como ha estado en los últimos meses y con una expectativa bastante negativa que empeore. Espero que no sea así. Y también, bueno, espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren sanos y salvos. Voy con las siguientes para Nicaragua y Venezuela. Bueno, en esta tirada voy a preguntar por Nicaragua. A ver qué se viene en este último trimestre del año. Me dice un loco a la cabeza del país que ha llevado la tragedia del coronavirus a cifras inimaginables por lo visto, y lo peor de todo es que me dice esto va a continuar. Una vez pasada la peor fase de la pandemia, porque así lo van a lograr. Esto producto de toda la inmunidad que se va a tener debido a la gran cantidad de personas que ya enfermaron y van a enfermar en Nicaragua debido a la pandemia. Bueno, me dicen estas cartas, de esta tragedia tan grande va a surgir algo, el que sea una población que va a resistir mejor el embate de la segunda fase de esta pandemia, el regreso, ¿no? Porque sí que va a haber tal como lo han dicho y lo han previsto ya los científicos, el rebrote del coronavirus que ya está pegando ahora en Europa, para cuando llegue a Nicaragua ya no va a tener, digamos, unas cifras tan altas de mortalidad en el país, porque ya la mayoría de su población ya pasó por eso. Lamentablemente muchísimos fallecieron por ello y los que queden ya estarán inmunizados. De eso me está hablando aquí estas cartas. El caso nicaragüense es como un parteaguas, es algo inaudito, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que negó la pandemia, que dejó a su suerte al pueblo y que el pueblo pasó por las penurias más terribles y que sin embargo es una población muy fuerte. Seguramente si esto hubiera sucedido en otros países estaríamos hablando de una mortalidad todavía mayor, pero en el caso nicaragüense, me dicen estas cartas, han aprendido a valerse por sí mismos,
son bastante fuertes a nivel, digamos, físico. Quienes se han ido han sido personas que lamentablemente tenían muchísimas enfermedades ya de fondo, que ya estaban mal atendidas, ¿no? Por un sistema de salud que también estaba trabajando con lo mínimo. Pero me dicen estas cartas, lamentablemente, aunque las cifras de fallecidos sean tan altas, sí va a haber, como les digo, algo positivo, porque ya toda la población está básicamente con el virus, algunos ni siquiera van a saber que lo tienen. También me dice muchísima voluntad de todos aquellos que trabajan en el área médica para salir adelante de esta adversidad. Yo lo que veo en esta tirada es que me dice una población que la dejaron a su suerte. Eso es lo que me está dando a entender. Y que sin embargo, con sus propios recursos, salió adelante y está por ser como un caso bien particular a nivel mundial, de un país que queda casi completamente inmunizado porque a la gran mayoría ya les dio, y que entonces van a poder salir más rápido de la adversidad que se viene en el año 2021 respecto a esta pandemia. Es así como lo estoy alcanzando a ver aquí. Además me dice, la población está tratando de salir adelante, de empezar a dejar, digamos, atrás toda la tristeza que los ha embargado por las pérdidas de seres queridos que han tenido, y empiezan a tener más fuerza no solo física, sino también emocional, mental, porque se están preparando para algo grande a nivel de justicia social. Es algo que se viene en el próximo año. Va a haber un giro importante respecto al futuro de Nicaragua. Eso es lo que veo acá. Recuerdan que en años anteriores les dije, no va a ser fácil que se pueda ir el presidente actual. Bueno, aquí ya me están diciendo, ya empieza, digamos, el derrocamiento, el que se vaya, ¿no? Creo que va a ser por una vía democrática inclusive, porque es de lo que me está hablando aquí, pero empieza a gestarse algo a nivel fuerza social de la población nicaragüense, que va a tener como resultados la victoria tan esperada y tan ansiada desde hace años. Probablemente, como les dije, no es en este año, sí es para el próximo. Toda esta tragedia que ha vivido el pueblo nicaragüense en este año 2020, toda esa sangre derramada, todas esas pérdidas humanas no son en vano. Así se los digo, no son en vano. Va a haber un cambio importante en Nicaragua para el próximo año. Espero que así sea. Y bueno, espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren sanos y salvos, y espero poder hacer estas predicciones para Nicaragua para el próximo año. Principios de diciembre espero estarlas haciendo. Van a ser de los primeros países por los que pregunte, porque me agrada mucho lo que me están mostrando aquí. Pese a toda la situación adversa, a todo lo que están sufriendo, esto pinta para algo importante. El pueblo nicaragüense ya se cimbró demasiado en 2020 y van a empezar a actuar por una vía legal para terminar todo esto que han estado soportando. Espero que así sea. Bueno, ahora voy con las predicciones de Venezuela. En esta tirada pregunto por la situación de Venezuela, el pueblo venezolano, en este último trimestre del año 2020. Bueno, hay algo gestándose interesante para Venezuela, algo que va a repercutir de forma importante en el futuro a corto plazo. Y es el que cada vez se está cerrando más el cerco en torno a los dirigentes del país, no solo el presidente, sino su cúpula más fuerte. Y esto tiene que ver con lo que acaba de suceder
con este escándalo de corrupción de los bancos más importantes y fuertes, ¿no?, del mundo. Ahí hay cuentas, obviamente, que pertenecen a políticos venezolanos corruptos que se han hecho de dinero mal habido, el dinero de la nación, todo lo que han sacado del país, y me está hablando que va a haber encarcelamientos de personas bien importantes para el régimen. Estos encarcelamientos obviamente no son en su país, no son en Venezuela, son en el extranjero, y además me está hablando que se van a congelar muchas de estas cuentas, que finalmente ahí no está nada más el dinero robado, ¿no?, sino también mucho del capital con el que cuentan para seguir comprando ciertos sectores. En pocas palabras, de estas cuentas que están en bancos extranjeros, en otros países, de ahí sale mucho dinero con el cual se compran las voluntades de las personas de poder que están en Venezuela. Obviamente, si este flujo de dinero para, pues entonces esas voluntades se mueven más bien a su conveniencia, ¿no?, ya sea con el gobierno o en contra de él. Por eso es que es bien importante lo que se está destapando a nivel mundial en estas cuentas, ¿no?, de bancos internacionales. Me está hablando de justicia divina inclusive, y de un momento que ya tenía que llegar sí o sí, para que empezara a haber un poco de cambio a nivel político en cuanto a quienes tienen secuestrado al país. También veo que la oposición venezolana se están quedando un poco solos porque hay demasiadas facciones, se están fraccionando. Lamentablemente eso es lo que veo aquí, se está fraccionando esta oposición que en algún momento llegó a ser como más unida en el pueblo venezolano. Eso no va a dejar nada bueno, porque obviamente necesitan estar unidos para atacar de común acuerdo, pero veo que va a haber un cambio bastante importante en esa oposición, que viene directamente de un líder religioso, y me dice, este cambio que se está gestando va a traer como consecuencia el que se puedan llegar a acuerdos dentro de la misma oposición para volver a estar unidos en un frente común. Eso es bien importante porque van a tener, espero que sí, antes de que termine este año, nuevamente un frente unido donde se hayan limado asperezas y, como les digo, cada vez una investigación más grande y un cerco que se achica alrededor de quienes tienen secuestrado al país. Espero que así sea. De momento les digo, Venezuela, pese a todo lo que están pasando con la pandemia, ya la tragedia que de por sí ustedes vivían en el día a día para sobrevivir, pese a todo eso, hay movimiento que se está gestando bajo del agua para que la lucha por la libertad continúe. No se va a dar en este año, pero se están gestando cosas importantes porque al menos ya viene el ataque desde el extranjero, algo que se ha tardado demasiado. Pero como ahora más que nunca, derivado de la pandemia, hay intereses ocultos de otras naciones por hacerse de las riquezas venezolanas, por eso es que también es que se está empezando a hacer este cerco más chico. Y ojo que se viene algo bien importante a nivel mundial en cuanto a la escasez de alimentos, y si algo saben los países extranjeros que están interesados en Venezuela es que la tierra venezolana es muy rica y puede dar muchísimo a nivel alimentario. Por eso es que yo creo que están empezando a gestarse ciertos golpes económicos a la cúpula política para poder hacer que puedan tener próximamente un cambio de gobierno. Lamentablemente, cuando esto se dé, sí va a estar obviamente gestado por intereses políticos ajenos de otras naciones, como les digo, por esta tierra venezolana tan productiva, tan fértil, que les urge ya poner a trabajar, poner en acción para poder abastecer a otros países de alimentos. Eso es lo que yo veo acá. La crisis alimentaria que se viene a futuro va a hacer que ajedrez político se mueva en Venezuela. Bueno, espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren sanos y salvos pese a todo lo que están viviendo. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.